Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Buenos días, querida familia, bienvenidos nuevamente a nuestro tiempo devocional. Soy el pastor Cristian Pesantes, somos la Comunidad Cristiana Internacional. Qué gusto poder compartir estos tiempos con cada uno de ustedes. Quisiera invitarles a que se suscriban a nuestro canal, nos sigan también a través de City Costa Pastor Nelson Ramírez, les estará llegando nuestros audios, videos devocionales, y que de la misma forma ustedes también puedan compartir con sus seres queridos, con sus familiares, con sus amigos, estos tiempos de devoción. Quisiera entonces que sigamos estudiando esta nueva serie de la superioridad de Jesús. El día viernes estuvimos estudiando que Jesús es superior a los sacerdotes. Y entendimos que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, aquel que traspasó los cielos, aquel que fue llamado Hijo. Y es que no había ningún sacerdote que haya tenido estas mismas condiciones de Jesús, que haya sido considerado Hijo, que haya traspasado los cielos. Su sacerdocio era ilimitado. Hoy vamos a ver entonces que Jesús es superior a la ley, la superioridad de Jesús con respecto a la ley. Y quisiera que vayamos nuevamente entonces a la Biblia, al libro de Hebreos, capítulo 7. Versículo 11, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: si pues la perfección fuera por medio del sacerdocio levítico, porque a base de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría que aún de que se levantase otro sacerdote diferente según el orden de Melquisedec y que no fuese nombrado según el orden de Aarón? Porque cambiaron el sacerdocio, necesariamente ocurre también cambio de la ley. Pues aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie se dedicó a oficiar en el altar. Porque es manifiesto que nuestro Señor surgió de Judá, de cuya tribu nada habló Moisés tocante a sacerdotes. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote diferente, que haya llegado a hacerlo no conforme a la ley de una prescripción carnal, sino según el poder de una vida indestructible. Pues está atestiguado: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pues por un lado queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e inutilidad, pues la ley no llevó nada a la perfección, y por otro lado se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios, y por cuanto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente fueron hechos sacerdotes sin juramento, pero este con el juramento del que lo dijo. Juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tanto más ha llegado a ser Jesús fiador de un mejor pacto, y además los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que la muerte les impedía continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio intransferible, por lo cual puede también salvar completamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y encumbrado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Vamos entonces a ver que Jesús es totalmente superior a la ley. Y es que la ley no lleva a la perfección por medio de cada uno de sus ritos que la componen, sino que el sacerdocio instituido por medio de la ley también es reemplazado por aquel sacerdocio eterno de Cristo. Con el cambio de sacerdocio entendemos que hay un cambio de ley. Y es que el sacerdocio de Aarón estaba conectado a aquella ley de Moisés. Si es que el sacerdocio cambiaba, entonces debemos entender que hay algún cambio
en la ley, en el estatuto, en el lugar que tiene precisamente la ley. Es que la ley instituye el sacerdocio levítico. Y de acuerdo a la ley mosaica, Jesús no podía ser sacerdote, porque no pertenecía a la tribu seleccionada. Él era de la tribu de Judá, y bajo la ley de Moisés, Dios estableció específicamente que solo aquellos de la familia de Aarón podían servir en el altar de sacrificio. Obviamente Jesús no es de la familia de Aarón, ni mucho menos pertenece a la tribu de Leví, sino que a la tribu de Judá. Jesús entonces no tenía nada que ver con aquel sacerdocio de Aarón, el sacerdocio asociado con aquella ley de Moisés. Por lo tanto, el sacerdocio de Aarón, de Moisés, Jesús no cumplía con estos requisitos. Si Jesús entonces es nuestro sumo sacerdote, obviamente tiene que ser bajo un diferente principio, y es que Jesús es declarado sacerdocio bajo aquel orden de Melquisedec, bajo la orden de Abraham y no bajo la orden de Moisés. También el sacerdocio de la ley estaba basado en algunos requisitos físicos que había que cumplir, pero el sacerdocio de Jesús no se basaba en una ley. El sacerdocio de Cristo era sobre aquella vida indestructible que nos habla este pasaje. También eso podemos decir de él, que era el Mesías, un sacerdote de acuerdo entonces al orden de Melquisedec. También el sacerdocio de Aarón no cumplía o no permitía que sea eterno, no permitía que sea indestructible. Cada uno de ellos servía por un tiempo limitado dentro de su sacerdocio y limitados por su propia vida útil. Pero el sacerdocio de Cristo tiene un juramento perpetuo. El sumo sacerdote de aquella orden de Aarón era designado por medio de la herencia a través de esa descendencia de la familia, no por el carácter personal. No fue así con Jesús y la orden de Melquisedec. Dios incluso selló su elección con un juramento. El sacerdocio levítico estaba limitado a causa de la muerte de los mismos sacerdotes, pero el sacerdocio de Cristo es inmutable. Este sacerdocio levítico también cambiaba constantemente, por lo que en muchas ocasiones podía ser bueno, regular, malo, perverso. Pero la seguridad que tenemos con el sacerdocio de Jesús es que Jesús permanece, Jesús no morirá. No tenemos entonces por qué preocuparnos de que vaya a ser reemplazado por un mal sacerdote. Esta es nuestra seguridad, que Cristo nos salva. Y también que Cristo intercede por cada uno de nosotros. Su sacerdocio implica que la salvación que Él ofrece es inmutable, es permanente, es segura. Como Jesús es nuestro excelente intercesor, siempre lo estará haciendo, intercediendo por nosotros. También como nuestro sumo sacerdote, su palabra dice que es santo, inocente, inmaculado y es apartado de los pecadores. Apartado en el sentido de compartir los pecados que el hombre comete. Pero Jesús es muy superior en su carácter personal que cualquier otro sacerdote terrenal. Los sacerdotes levíticos presentaban constantemente sacrificios, diariamente sacrificios, pero aquel sacrificio de Jesús fue una sola vez y para siempre. En cambio, que el de los sacerdotes instituidos por la ley era a través de ritos y a través de animales. Y la sangre de estos animales de ninguna forma podían quitar los pecados, así como lo hizo Cristo. Cristo se santificó a sí mismo por medio de su sangre e hizo la remisión de los pecados. Ese carácter perfecto de Jesús se demuestra por el mismo hecho que no necesita seguir ofreciendo sacrificios ni por los suyos. Y es que Jesús era un varón perfecto y en él no había pecado, a diferencia de que los demás sacerdotes necesitaban hacer constantemente, todos los días. Estos hombres eran hombres imperfectos que cumplían o tenían un tiempo limitado. Eran hombres
comunes y corrientes, débiles, que tenían pasiones, circunstancias, dificultades, hombres débiles. Pero Jesús es el Hijo hecho perfecto para siempre. Él es nuestro sumo sacerdote perfecto. Él pudo ofrecerse a sí mismo con este sacrificio a causa de nuestros pecados. Jesús está plenamente calificado para ser nuestro sumo sacerdote, aquel que es perfecto para siempre. Jesús, entonces, podemos darnos cuenta que es superior a la ley, que su sacerdocio no tiene fin, no es limitado como lo era el de los hombres, sino que más bien Jesús nos demuestra que su sacerdocio está basado en el poder de una vida indestructible. Dios mismo fue quien dio juramento acerca de nuestro gran sumo y perfecto sumo sacerdote. El día de mañana estaremos estudiando una nueva superioridad de Jesús. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.